Vimos la clase pasada que las fuentes del derecho constituyen las causas, los hechos y fenómenos que lo producen. La ley del organismo judicial en su artículo 2 dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probar. Luego tenemos la clasificación de las fuentes del derecho, que son fuentes reales, formales e históricas. Las fuentes reales constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas y se pueden enumerar dentro de las fuentes formales la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, el contrato, la doctrina científica y el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Dentro de los factores que determinan el contenido de las normas jurídicas en las fuentes reales tenemos los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos y religiosos, que ya los mencionamos en la clase pasada. Dentro de las fuentes formales, la principal fuente formal de un país, de un estado, es la legislación en países de derecho escrito como el nuestro, ¿verdad? Y es la más rica e importante de las fuentes formales. Y definimos también la legislación como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas normas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. Es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. En el moderno proceso legislativo existen 6 diversas etapas a saber, que son las siguientes: iniciativa de ley, discusión, aprobación. Estas 3 etapas que acabo de mencionar, pues se producen dentro del Congreso de la República. Iniciativa, discusión y aprobación. Las siguientes 3 etapas se producen en el Ejecutivo, que son sanción, publicación e iniciación de la vigencia. En cuanto a la iniciativa, podemos decir que es la potestad señalada por la ley fundamental, o sea, por la propia Constitución Política de la República, que tienen determinados órganos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso. La iniciativa es, pues, la potestad señalada por la ley fundamental que tienen determinados órganos estatales para proponer un proyecto de ley al Congreso de la República. Vimos, pues, que son 5 órganos del Estado que tienen iniciativa de ley, que son los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Eso de conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República. Presentado un proyecto de ley, pues se somete a discusión o debate, que es el conjunto de actuaciones por medio de las cuales se debate y delibera sobre un proyecto de ley. Las sesiones, pues, que se dan a lo interno del Congreso, pues, se llevan a cabo dentro de lo que son la discusión y debate. A continuación, después de la discusión, tenemos la aprobación, que no es más, pues, que el acto
por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley. Como ya mencionamos, pues estas 3 etapas son las que se celebran, se llevan a cabo dentro del Congreso de la República. Iniciativa, discusión y aprobación. Aprobado un proyecto de ley en el Congreso de la República, se remite al organismo ejecutivo para que éste lo sancione. Pero esta es solo una posibilidad de que lo sancione. Por lo general, esta es el camino que llevan todas las leyes, los proyectos de ley. ¿Verdad? La sanción, que no es más pues que la aceptación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Pero no necesariamente va a ser sancionado todos los proyectos de ley, puede ser vetado. ¿Qué es el veto? Pues el veto no es más que una facultad conferida al presidente de la República para rechazar, ¿verdad?, un proyecto de ley. Es una facultad conferida al presidente de la República para rechazar un proyecto de ley. Entonces, pues, el presidente de la República, cuando en el nombre del Ejecutivo, al recibir un proyecto de ley del Congreso de la República, tiene 2 posibilidades. Que la que generalmente, pues, se produce es la de sancionar el proyecto de ley. Pero también puede darse que rechace este proyecto de ley. La sanción puede ser tácita o puede ser expresa. Tácita, sí, si es sobreentendida, ¿verdad? Y expresa, sí, oficializa por medio de un decreto su aceptación. En ese sentido, pues, en el artículo 178, segundo párrafo de la Constitución, vamos a leer el segundo párrafo del 178 de la Constitución, por favor, para ver qué es lo que dice. El que lo encuentre primero. Sí, por favor. Artículo 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. En ejercicio de su derecho de veto, las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Gracias, Luis. Entonces, otras 2 lecturas, por favor. Por favor, adelante, Ángela. Buenas tardes. Artículo 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Gracias. Una última lectura, por favor. Segundo párrafo del 178. Adelante, Alex. ¿Puedo leerle si quiero? Sí, por favor, no pidan permiso. Segundo párrafo, ¿verdad? Sí, por favor. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción,
se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausure sus sesiones antes de que expire el plazo en que pueda ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Bien, pues aquí podemos extraer varias situaciones. Primero, pues que la sanción puede ser tácita y puede ser expresa. Tácita si el presidente dentro de los 15 días no lo sanciona, pues la Constitución política supone, da por hecho que lo está sancionando. Pero él lo puede sancionar también dentro de esos 15 días y la sanción, pues en este caso la doctrina jurídica le denomina sanción expresa. Eso en cuanto a la sanción tácita y la sanción expresa. En el caso del veto, que también lo contempla el artículo 178, segundo párrafo, es que el presidente no esté de acuerdo con el proyecto de ley. Entonces él viene y realiza las observaciones pertinentes, ¿verdad? ¿Qué reformas debe tener el proyecto de ley? Hace las anotaciones correspondientes y lo devuelve al Congreso de la República para que lo atiendan para que le atiendan sus recomendaciones. Y pues viene la Junta Directiva y lo somete a la consideración del Pleno. El Pleno, pues son todos los diputados al Congreso de la República. En este sentido, pues viene el Congreso de la República y tiene dos posibilidades también. Aceptar las consideraciones, las recomendaciones del Ejecutivo o del Presidente de la República y aprobarlo como corresponde en las sesiones que establece la ley y devolverle el proyecto de ley ya reformado como el presidente quiere. Entonces, en ese sentido, pues no va a haber ningún problema, pues si ya se atendieron las recomendaciones del presidente, viene lo va a sancionar, lo va a publicar y va a entrar en vigencia. El problema va a estar cuando el Congreso de la República no va a aceptar las recomendaciones del presidente. Entonces aquí entramos a otra facultad que tiene el Congreso de la República, que es la primacía legislativa, y hace uso con la aprobación de las 2/3 partes del total de miembros del Congreso de la República, aprueba el proyecto de ley y se lo envía al presidente de la República para que lo publique, lo sancione, lo publique y entre en vigencia. Si el presidente se niega de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, también le faculta al Congreso de la República la Constitución Política de que lo mande a publicar sin la sanción del presidente, ya se tiene por sancionado e inicia vigencia. Entonces, esta es la que conocemos como primacía legislativa, que no es más pues que la facultad que tiene el organismo legislativo o Congreso de la República de aprobar un proyecto de ley, de sancionar ese proyecto de ley y inclusive de mandarlo a publicar y que inicie su vigencia sin la aprobación del presidente de la República. Este es el artículo que vamos a leer en este momento, es el artículo 179, lo que les estoy mencionando yo en este momento. Vamos a leer el artículo 179, por favor, que dice primacía legislativa. Algunos dicen primicia, cuidado con eso, ¿verdad? Es primacía legislativa. Por favor. Que lo encuentre primero, que lo lea. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido.
Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 30 días para que surta efecto como ley de la República. Gracias, Sandra. ¿Alguien más, por favor? Devuelto el decreto. Perdón, Beverly, pues Olga. Beverly. está bien. Devuelto al decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, y en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazará el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días, para que surta efecto como ley de la República. Adelante, Olga. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y en el Congreso. En un plazo no mayor de 30 días podrá considerarlo o rechazarlo. Si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días, para que surta efecto como ley de la República. Bien, vean pues qué interesante el artículo pues le da esta primacía, esta prioridad al Congreso de la República por encima del presidente. ¿Y por qué piensan ustedes que puede ser esta prevalencia del Congreso por encima del Ejecutivo? Razonemos, pensemos y nos podemos equivocar. ¿Qué pensaron los constituyentes al hacer la Constitución en que establecieron este artículo? Sí, Ramiro, adelante. Buenas tardes. En ese caso puede que no le favorezca al presidente, puede ser que sea una ley que esté en contra del presidente o algo así, ¿va? Bueno, esa puede ser una, pero es más de fondo. Vamos a ver a alguien más. Luis Divas. Yo pienso que quizás es por la división de poderes. Efectivamente. ¿Qué más puede decir Luis? Debido a la misma división de poderes, pienso que es al organismo legislativo al que le compete precisamente la facultad, ¿verdad? De legislar. Ajá, exacto, de legislar. Sí, eso es, como dijo Luis, ¿verdad? Bien puntual. Entonces, al Congreso le corresponde legislar, al Ejecutivo le corresponde administrar el Estado, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde la administración y aplicación de la justicia. Entonces, vean pues cómo la teoría de frenos y contrapesos pone a un órgano a controlar el otro. En este caso, pues, el Ejecutivo de alguna manera, dentro de la propia Constitución, también controla al Legislativo, pero la última palabra, por ser el Legislativo, el órgano facultado, designado por la propia Constitución para legislar, la última palabra la va a tener el Legislativo, ¿verdad? Entonces, de ahí, este artículo que se le denomina, pues, primacía legislativa, ¿verdad? La tiene el Congreso de la República. Lógicamente, pues, le pone cierta condición ahí, que sea con mayoría calificada, o sea, con las 2/3 partes. Lo felicito, Luis, porque ya maneja bastante, ya no es primera vez que
que participa en ese sentido, lo felicito. Gracias, Lick. Bueno, entonces, vean pues cómo, pues a veces no es solo legislar, ¿verdad? Hay que, van asuntos de tipo político involucrados en la propia legislación, ¿verdad? Ya decía, creo que fue Ramiro, ¿verdad? Que el presidente, pues, puede ver algún proyecto de ley que no le convenga. Y lógicamente ya ha habido, el año pasado, pues, un veto. Una recomendación muy especial, espero que no se molesten cuando les llamo la atención con las faltas de ortografía, que no vayan a poner veto con B grande, pues, que siempre lo pongan con B pequeña, ¿verdad? Porque es un horror ortográfico, porque Beto es diminutivo de Alberto, ¿verdad? Y veto con B pequeña, pues sí es el rechazo de un proyecto de ley por parte del presidente de la República. Entonces luego, a partir de la publicación, que es la facultad que tiene el Ejecutivo de hacer del conocimiento un proyecto de ley para quienes deben de cumplirla, ¿verdad? Y esto pues se hace en el diario oficial. El diario oficial es realizado, elaborado por la Tipografía Nacional, una dependencia que corresponde al Ministerio de Gobernación, pues, que es también parte del organismo ejecutivo. Entonces, la publicación se hace en el diario oficial, elaborado por la Tipografía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobernación, que pertenece al organismo ejecutivo. La iniciación de la vigencia es el momento por el cual una ley adquiere obligatoriedad, ¿verdad? Es el momento por el cual una ley adquiere obligatoriedad. Por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Ahora vamos a ver qué es vigencia. Es el periodo por el cual una ley adquiere obligatoriedad. Es el periodo por el cual una ley adquiere obligatoriedad y se presume conocida, en contra de la cual no se puede alegar ignorancia. Vamos a leer el artículo 3 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 3, primicia de ley. Contra la observancia de ley no puede alegarse. Primacía. Perdón. Ok. Es primacía. Primicia. Primicia. ¿Alguien sabe qué es primicia? Aprovecho el lapsus. Lo mejor. Es la primera voz. Cuando los funcionarios de Estado tienen una noticia que dar, el primero que llega, el primer periodista que llega y se la quieren dar a un medio, por ejemplo, Fernando es el especialista en esto, creo yo, porque es graduado de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad, Fernando? Lo felicito. Pues bien, entonces primicia es eso. Por eso es que insisto mucho en esto, y cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. El derecho es muy formalista, y tengamos mucho cuidado en esto. Bueno, aclarado esto, entonces entramos en más. Y me alegra que cuando uno comete un error, pues que lo acepte y que lo claro. Sí, adelante, Luis, ya estuvo. Primacía, ¿verdad? Sí. Primacía de ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Muchas gracias. Otras dos lecturas por lo importante del artículo. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Una última lectura. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.
¿Quién encuentra la interpretación de este artículo, el porqué de este artículo? ¿O qué piensan de este artículo también, verdad? Porque pudiera ser que no estén a favor de este artículo. O sea que yo, bueno, lo que yo entendí es que ya una vez conociendo la ley, no pueden haber excusas de que, ay, yo no lo sabía, ¿verdad? Eso Exacto. es lo que entiendo. Eso es lo principal del artículo. Lo principal, ¿verdad? Pero el fondo del artículo es que haya seguridad jurídica dentro de un Estado. Que alguien diga, mire, yo no sabía que robar estaba prohibido por la ley. Yo no sabía que matar estaba prohibido por la ley, ¿verdad? Entonces esto le confiere seguridad jurídica a un Estado. Sí, Fernando. Exacto. Para eso es el objetivo de la publicación, ¿verdad? La publicación hace y supone que todas las leyes van a ser conocidas. Si las leemos, bueno, ¿verdad? Ahora vienen otros autores y analizan, es posible que un campesino, que incluso los abogados no sepamos del conocimiento absoluto de todas las leyes. Les mencionaba que allá por los años 85, 86, el Congreso de la República hizo un inventario de leyes que llegaban a cerca de 85,000 cuerpos legales. Les pregunto yo si tendremos la capacidad para por lo menos aprendernos los títulos de las leyes, ¿no? Pero este principio hace pues que, y lo recogen todos los ordenamientos jurídicos del mundo, para conferirle seguridad jurídica a un Estado, para que nadie vaya a decir, no, yo no sabía. Sí, señor, pero está publicado con tal fecha. Y el Estado pues lo declaró de observancia obligatoria. Observancia es sinónimo de cumplimiento. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces el artículo 180 de la Constitución se refiere a la vigencia de la Constitución, de las leyes. Por favor, en la Constitución está la vigencia. Vamos a leer el 180, por favor. Adelante. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Que esté listo de una vez que lo lean, por favor. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien, siguiente. Adelante, adelante. La ley empieza a regir en todo el territorio en el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. Vamos a empezar a aclarar algunas palabras ahí. ¿Qué quiere decir íntegra en este contexto? Porque íntegro puede ser que sea una persona honesta, leal, responsable, pero íntegra en el contexto que estamos leyendo del artículo 180, ¿qué quiere decir? Integrarlo. Que no carece ninguna de sus partes. ¿Perdón? Es que hablaron dos compañeros al mismo tiempo y no escuché. Que hable la compañera después yo. Es como integrarlo a las demás leyes, ¿no? O para que se integre. Ay, no sé. Me confundí.
que forma Sí, parte. a ver, no está lejos, pero hay otra palabra que es más. ¿Es confiable? No. Tal vez que abarca. Que abarca la totalidad. La totalidad, ¿verdad? Que no sea modificado, y sea publicado de acuerdo a como fue aprobado. Ahí sí, pero Que es que no tiene que ser la carece. totalidad de la ley. Que no carece No puede ninguna de ser sus partes. que se va a aprobar o publicar solo parcialmente una ley. Entonces, si se aprobó el proyecto de ley en su totalidad, pues totalmente, íntegra, tiene que ser el proyecto de ley. A eso se refiere. Ahora, cuando dice ahí ampliar o restringir dicho plazo, ahora, ¿qué quiere decir ampliar o restringir el plazo? Como la ley Más establece tiempo. que se publicará 8 días después, entonces la misma ley puede describir si se deja o más tiempo o menos. Efectivamente, la Y entre felicito. su territorio, vamos a ver, es porque hay leyes que se hacen específicamente para una región o un pueblo. A eso Efectivamente, entiendo está yo. bien, así es. También la felicito, Magali, Sandra Magali. Bien, entonces, analicemos los supuestos que tiene esta ley, pues, este artículo, perdón. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Empieza a regir siempre todos 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Ya vamos a analizar otra cuestión que deviene de la interpretación de este mismo artículo. A menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Ya Sandra dijo, pues, ampliar es que sea más de 8 días y restringir es que sea, por ejemplo, entra en vigencia el día siguiente, 2 días, 5 días, que sean menos de 8 días. O su ámbito territorial de aplicación puede ser, pues, que va a ser para una región nada más. Cuando fue la erupción del volcán de fuego, pues fueron los municipios que estaban cercanos al volcán. La región que rigió el estado de emergencia. En Sololá hay creo que es Nahualá y Santa Catarina, Xtahuacán, que están en conflicto y han decretado algunos estados de emergencia para estos dos municipios exclusivamente, ¿verdad? Entonces, se pueden decretar ámbitos territoriales para que entre en vigencia exclusivamente en ellos. Cuando iba a entrar en vigencia el actual Código Procesal Penal, no se tenían los recursos suficientes económicos, humanos y de toda índole para que poder iniciar inmediatamente su vigencia. Entonces, pues se fue atrasando y atrasando, que entró en vigencia prácticamente un año después, para mientras pues se preparaba toda la estructura e infraestructura necesaria con recursos humanos, económicos y los edificios en cada uno de los departamentos, por lo menos departamentos y municipios de alta jerarquía como Esquipulas, Coatepeque, Santa Lucía, mucho movimiento económico. Entonces se pensó también en implementarse que primero entrara en vigencia en ciertas zonas geográficas por regiones, primero en la región central, luego en la región oriental y a continuación en la región occidental, sur y norte, ¿verdad? Para poder disponer de los recursos económicos fundamentalmente necesarios. Entonces la ley permite esto, ¿verdad? La propia Constitución permite esto. Vean ustedes pues que aquí pues se cubrieron ahí sí las espaldas los constituyentes
y protegieron al Estado y de alguna manera nosotros, pues, para que pudiéramos tener las leyes que corresponden. Volvamos a leer ya por último con esta explicación este artículo solo una vez, el 180. Sí. Bien, cuando haya reforma, pues omitamos eso porque de todos modos ya es ley de la República. Bien. ¿Qué les iba a decir yo? Les iba a decir que la Constitución tiene un carácter supletorio, ¿verdad? Generalmente, casi todas las leyes llevan la fecha de vigencia, cuando entran en vigencia. Esto es en el caso de que la ley no tenga o se les haya olvidado a los legisladores ponerle la fecha de vigencia, ¿verdad? Entonces va a entrar 8 días después. Pero si se dan cuenta de ustedes, generalmente aquí también se cubren las espaldas los constituyentes que realizaron esta constitución que entró en vigencia en el 85, que si ya la ley le puso vigencia 8 días antes u 8 días después, no importa. No hay contradicción, ¿verdad? Esto va a ser solo en el caso de que la ley no tenga señalado la fecha de vigencia, de iniciación de la vigencia. No sé si les queda claro este artículo. Sí, todo bien. Bueno, entonces luego después de la vigencia, vean ustedes que la ley dice, pues entra en vigencia tal día, ¿verdad? Se publica una ley, dice, o el día de hoy publicamos una ley, hoy 28 de febrero, y entra en vigencia el 15 de marzo. Pero ese, desde hoy hasta el 15 de marzo, eso todavía no es una ley. A eso le denominamos la vacatio legis. Vacatio legis, con B pequeña también, vacatio legis, que algunos han dado en denominarle vacancia de la ley, pero nosotros lo vamos a denominar vacatio legis, que es el periodo que transcurre entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. Es el periodo que transcurre entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. O sea, es cuando prácticamente la ley, dijéramos, metafóricamente hablando, está de vacaciones. Por favor, nunca le vaya a decir alguien a otra persona, pues la ley está de vacaciones en este momento. Si hay necesidad de decirlo, pues hay una vacatio legis. ¿Estamos? Luego tenemos el fin de la vigencia de una ley. En el fin de la vigencia de una ley tenemos que doctrinariamente, escuchen bien por favor, doctrinariamente, científica y jurídicamente lo correcto es dejar sin efecto, anular, suprimir una ley completamente para abrogación. Suprimir una ley totalmente se le denomina técnica y jurídicamente correcto abrogación. Suprimir una ley totalmente es abrogación. Y ahora lo contrario, suprimir una ley o anular una ley parcialmente se le denomina derogación. Suprimir una ley parcialmente es derogación. Entonces, abrogación es total y derogación es parcial. Suprimir la ley es el género ahí, y abrogación y derogación la especie. Abrogación es suprimir la ley totalmente y derogación es suprimir la ley parcialmente.
Si tenemos concepto claro de qué es lo total y qué es lo parcial, pues no vamos a tener ningún problema. Cuando se suprimen, digamos, o se anulan, se dejan sin efecto 2, 3 artículos de una ley, ahí se están derogando. Pero si es toda la ley, la totalidad de la ley, ahí se está abrogando. ¿Estamos? Repito, porque no sé por qué les cuesta, pero sí. Pero si tenemos el concepto de claro, de total y parcial, no hay problema. Suprimir o anular una ley totalmente es abrogar. Ahora, suprimir o anular, dejar sin efecto una ley parcialmente es derogar. ¿Estamos ahora? No, 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 no. Se deja sin efecto. ¿Qué es dejar sin efecto, Fernando? No, dejar sin efecto es se suprime de una vez. Puede ser total o puede ser parcialmente. Es que suprimir una ley puede hacerse parcial o totalmente. Ahora, si se suprime una parte, va a ser derogar. Si se suprime la totalidad, va a ser abrogar. ¿Sí, Alfredo? Sandra. Abrogación es total y derogación es parcial. En síntesis. En síntesis. Eso es. Luego es, pues, suprimir o anular la ley. Pero quiero que entiendan eso primero para hacerles una aclaración primero, porque si no, después también los confundo o se confunden. ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dígame. La palabra debrogar, que es como que solo es una parte de la ley, ¿cómo se escribe? Es que siento que no. Derogar. Vea el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Artículo 8. Aquí lo tengo. Leyes que se derogan. Deroga. Cuando Derogan. la R está en medio, se dice, se pronuncia suave. Cuando es doble R, entonces como carro, ¿no? Entonces, es así, carro. Aquí es solo una R, es derogar. Algunos dicen derrogar, no. Es Derogar. derogar, dejar sin Derogar. efecto. Dejar sin Gracias. efecto. Disculpe, otra vez. No tenga Derogar. pena. Estamos aprendiendo y estamos aprendiendo. Pero cuando aceptamos nuestros errores, vamos a seguir aprendiendo. Pero hay algunos que no aceptan. Pero no tengan pena, equivoquémonos, porque así es como aprendemos. Si estamos en una carrera nueva. Y esas son palabras muy, muy especiales. Vamos a leer el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Sí, solo, disculpe, la otra es aprobar. Abrogar. A-B-R-O-G-A-R. Abrogar. B grande. Ok. R-O-G-A-R. Abrogar. Ahí está. Gracias. Lick, una pregunta. Sí. Cuando se deroga parcialmente, ¿es para su modificación? Es que eso es lo que no entiendo yo. Si es se deroga parcialmente por días para su modificación. No. Take it easy, my friend. Mire, cuando se está derogando parcialmente hay una modificación. O reforma. Exacto.
parcialmente es sinónimo, es reforma o modificación. Ahora, si se está haciendo totalmente, ahí no hay modificación, ahí se anuló la ley. Ok, esa Ahora era sí. mi duda. Ahora Ok, sí. sí, gracias. Licenciado, disculpe. Entonces, cuando se anula una ley, es abrogación. Exactamente, si ya lo había dicho Sandra. Abrogación es total, la anulación total, y la derogación es la anulación parcial. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más antes de pasar a lo que voy a decir? Bueno, se dieron cuenta que hice mucho énfasis que es doctrinariamente, científicamente, jurídicamente lo correcto. En el foro guatemalteco, en el medio de los abogados, hay un vicio. ¿Qué es un vicio? ¿Alguien sabe qué es un vicio? Algo que se hace constantemente. Sí, que no es lo correcto. Porque Un podemos mal hacer hábito. algo correctamente también, ¿sí? Sí, Sandra. Sí, eso, pero usted estaba hablando al mismo tiempo que yo, por eso me caí. No pero tenga es pena. un mal hábito. Dígame. A eso se Apóyeme. refiere a un vicio, a un mal hábito. Un mal hábito, ¿verdad? Exactamente. Algo incorrecto. Entonces, lo incorrecto en el medio guatemalteco es que para los dos, ya sea total o parcialmente, los abogados, y a veces me sucede a mí por la fuerza de todos y que no saben ellos, pues que uno sí sabe, los demás abogados, que para todo dicen derogar, ya sea para parcial o para totalmente, para anular total o parcialmente. Pero es incorrecto, es incorrecto. Que lo vayan a hacer ustedes después cuando salgan, está bien, pero para efectos de la evaluación, por favor, háganlo correcto. No sé si les vuelve a quedar claro que en la calle hay un vicio que es incorrecto. Valga la redundancia, porque vicio siempre va a ser incorrecto, ¿no? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bien. Entonces, en el medio de los abogados, yo estoy seguro si le preguntan a un abogado, mire, discúlpele, ¿qué es abrogación? Va a ser muy raro. Va a ser muy raro el que les va a contestar. Va a ser muy raro. Vean la misma ley, tiene errores. ¿Ya? Dice de derogación y no habla de abrogación cuando es la anulación total de una ley. Pues bien, ahora ya lo saben ustedes. Ya lo saben ustedes. Y la ley tiene dos elementos. La ley tiene dos elementos, uno material y uno formal. Y la ley es el órgano investido con esa autoridad que emana del Estado. Es decir, es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con esa autoridad. ¿Cuál es el órgano encargado para la elaboración de las leyes? Eso ya lo hemos venido trabajando. Legislativo. Legislativo. Claro que sí, ¿verdad? Entonces la ley es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con esa autoridad. Esa es la definición de la ley. Y tiene dos elementos, el formal y el material. El formal es que haya cumplido con todos los requisitos, las etapas en el desarrollo y creación de la ley. Su iniciativa, su discusión, su aprobación, su sanción, su publicación e iniciación de la vigencia. Si cumple con todos esos requisitos, cumple con el elemento formal. Es válida la ley. Cumple con el elemento formal. Y ahora, ¿cuál es el elemento material? Es el contenido mismo de la ley. El Código Penal, por favor.
está contenido desde el artículo 1 hasta el último artículo. ¿Qué es delito? ¿Cuáles son las penas? ¿Quiénes cometen delito? ¿Cuáles son los, qué tipos de delito hay? ¿Cuáles son contra la integridad personal? ¿Cuáles son contra el patrimonio? ¿Verdad? ¿Cuáles son los que atentan contra la fe pública y así? Todo eso es parte del contenido y se le denomina, ¿verdad?, elemento material. O sea, el elemento formal es que haya cumplido con todas las etapas para su creación y el elemento material es el contenido mismo de la ley. Entonces, si tienen alguna pregunta, todavía nos quedan unos 2-3 minutos. De todos modos, siempre ustedes se han dado cuenta que generalmente empiezo la clase con un breve repaso o retroalimentación del punto anterior cuando empiezo la nueva clase. Pero si en este momento tienen algo ahí, con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Será que me podría repetir lo del material? Material es el contenido de la ley. Digamos, en el derecho civil, por ejemplo, ¿verdad?, que es persona, todo lo relativo al matrimonio, a la sucesión testamentaria, qué es usufructo, qué es prenda, qué es hipoteca, todos los artículos que están ahí contenidos. Ese es el elemento material. Y el formal es el que se haya cumplido con los requisitos establecidos en la ley para la creación de la misma. El elemento material Esa ley- sería como Bueno. la ley codificada, ¿verdad? Que le llaman también. No. Mire, todas las leyes en Guatemala, por ejemplo, a excepción del derecho consuetudinario, es que codificado quiere decir escrito, Sandra. ¿Verdad? Entonces es el contenido de la ley. Otra pregunta, o sea que no hay otro artículo donde indique la abrogación de la ley, sino a las dos, este mismo artículo le llama Exactamente, hay un error ahí jurídico, técnico jurídico. Ajá, no están por separado, sino están unidos, ¿verdad? Estados Unidos le llama indistintamente a abrogación, a la anulación total y a anulación parcial de la ley, le llama derogación. A ver. El 8. Sí, Ramiro. ¿Será que puede repetir cómo se escribe la vacancia de la ley? Creo que había ¿Cuál? Otra forma de escribir la vacancia de la ley. Es vacatio legis. Vacatio, V-A-C-A-T-I-O-L-E-G-I-S. Vacatio legis. Gracias, Dick. No. Está en el libro, en la página 95. Ahí lo escribió Luis Leizan. Gracias. Bueno, les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Tengo que prepararme ya para entrar con la siguiente sección a las 7 en punto. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Y sí, Fernando. ¿No? Ahora, ya. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Si hay alguna cuestión que no hayan comprendido, con mucho gusto, ahí siempre la aclaramos. Gusto de saludar, pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Sí.